por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde casa. También tenemos una persona que se conectará vía online. Bueno, el título de la mesa es bastante claro, ¿no? Es participación de los pacientes en los procedimientos de evaluación de nuevos medicamentos. Yo creo que hay una frase que se repite como un mantra, ¿no? Que es: hay que poner al paciente en el centro del sistema, ¿no? Nos hemos acostumbrado a esa frase, la oímos en muchísimas circunstancias, cuando hablamos de reforma sanitaria, de atención primaria, de todo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese tema en el ámbito de la evaluación de nuevos medicamentos, de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Está el paciente en el centro del sistema o no lo está? ¿Debe estar? ¿Cómo debe estar? De eso es de lo que queremos hablar un poco en el coloquio que vamos a tener hoy, ¿no? La famosa fórmula de Porter, ¿no? Del valor de una innovación o de intervención sanitaria, pues era un cociente, ¿no? Que tiene en la parte en el numerador está los resultados en salud que se obtienen con una intervención, ¿no? Pero no cualquier resultado en salud, sino los resultados en salud que son relevantes para los pacientes. Y en el cociente está pues el coste de obtenerlos, ¿no? Entonces ya desde este tipo de aproximación está muy claro que no cualquier resultado en salud es un resultado que puede ser relevante para los pacientes y que tenemos que buscar aquellos que sí lo son, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, el director, cuando era director de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Brian O'Rourke, cuando le preguntaron una vez, ¿no? que si los pacientes debían estar en la evaluación, él fue muy claro, ¿no? y lo que dijo fue literalmente, bueno, que si no se involucra a los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias, no se está haciendo evaluación de tecnologías sanitarias, tan simple como eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es, por tanto, la perspectiva, ¿no? del paciente en evaluación? Eso ¿qué es, no? Son los famosos PROM, ¿no? los resultados en salud que son reportados por los pacientes, son también las preferencias, desde luego hay más de lo primero que de lo segundo, pero hay graves carencias, ¿no? Y luego, ¿cómo deben estar representados los pacientes, ¿no? ¿En qué momentos, en qué áreas? Y luego, muy importante también, ¿con qué grado de compromiso queremos al paciente en este tipo de evaluaciones, ¿no? Bueno, de eso es de lo que queremos hablar, hoy en este ratito. Contamos con cuatro participantes, yo creo que muy relevantes, ¿no? Está, por un lado, Daniel Aníbal García, que es presidente de la Federación Española de Hemofilia, FEDEMO, y representante de pacientes en el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Daniel Aníbal, bienvenido. Gracias. Por estar aquí. Tenemos también a Bernard Gaspar, que es presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, AEACAP. Muchas gracias por participar y por estar con nosotros, Bernard. Gracias y buenos días. También Antonio Cabrera, que es miembro vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER. Antonio, bienvenido. Y luego nos acompaña online Arantxa Sancho, que es farmacóloga clínica, trabaja en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Arantxa, bienvenida. Gracias por participar. Bueno, pues si os parece empezamos, ¿no? Yo creo que sería bueno empezar un poco porque nos contéis cómo veis la situación actual en España, ¿no? En el ámbito de la participación de los pacientes en los procedimientos de evaluación de medicamentos. Yo creo que fundamentalmente hay un área importante que es los informes de posicionamiento terapéutico, ¿no? Yo creo que son verdaderamente el punto, la piedra de toque, ¿no? de este área. Entonces, si queréis contarnos un poco cómo lo veis, no sé, Daniel Aníbal, si quieres, empezamos por ti. Empiezo yo mismo. Si me permites un poco de revisión histórica, ¿no? Desde mi punto de vista, y si hago memoria, el IPT y la Agencia Española fue el primer órgano que quiso poner al paciente en la evaluación. Por lo tanto, creo que tenemos que reconocer el valor histórico y ese valor de cambio que ha provocado que los pacientes estemos en los IPTs.
piensas en otros escenarios y no existían en la evaluación de los medicamentos a nivel nacional. Por lo tanto, creo que hay que ser conscientes del gran cambio que supuso la primera vez que se envió un borrador a revisión a los pacientes, a la vez que se enviaba a los clínicos correspondientes y al titular de la autorización de comercialización. Por lo tanto, yo creo que eso fue un paso relevantísimo. Creo que hay que poner en valor, pero aún así creo que todavía nos faltan pasos. No sé cómo se puede mejorar mucho más, pero voy a decir algunas cosas que se me ocurran, ¿no? Quizás sería interesante que hubiese diálogos estructurados entre los evaluadores y los pacientes. No solamente que nos llegue un borrador para revisarlo. Quizás sería interesante que el evaluador correspondiente pues, se reuniese con nosotros y nos fuese preguntando qué es interesante para ti, qué opinas de esto, qué opinas del otro. Poder participar un poco antes más en ser capaces de transmitir a los evaluadores lo que nos importan, más allá de revisar un documento en una fase muy final, y además son documentos en los que los pacientes tenemos mucho que decir, pero los pacientes tenemos que hablar de pacientes, no de bioestadística, ni de otros componentes, ¿no? Por lo tanto, creo que sería muy interesante poder hablar de una manera informal, poder ser capaces de transmitirlo de esa manera, a veces que es más del diálogo, más del poder transmitir en lo personal, más que simplemente, no simplemente, más que lo que hacemos ahora, que es revisar un documento. Y yo creo que los pacientes estamos para revisar el documento, pero no estamos para hacer cálculos de bajo la curva, ni de ese tipo de análisis que corresponden a otros actores, ¿no? El paciente tiene que hablar de los temas de los que hablamos los pacientes: carga de enfermedad, carga de tratamiento, lo que nos importa. Yo no puedo aportar mucho hablando de bioestadística porque casi me costaba aprobar las matemáticas de segundo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que voy a aportar es en qué es mi vivencia de la hemofilia. Bueno, yo estoy muy en la línea de lo que dice Daniel, pero sí que es cierto que la evaluación de cualquier, el objetivo de cualquier evaluación tecnológica es la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que es importantísimo el que se nos haya tenido en cuenta, sobre todo a la hora de evaluar informes de posicionamiento terapéutico. Eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Creo que los pacientes, aunque es muy complicado el informe, porque es lo que dice Daniel, es decir, hay una parte complicadísima que si no eres técnico o especialista o conoces incluso la nomenclatura o la metodología, como que te pierdes en el informe, ¿no? Sí que es cierto que hay en otras cuestiones como mucho más que son menores de todo el informe, ¿no? Que a lo mejor son efectos adversos y demás, que bueno, el paciente puede aportar con su propia experiencia, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, que llevamos, bueno, aunque nuestra asociación lleva tiempo, pero últimamente sí que estamos como mucho más activos y nos llegan los informes de posicionamiento terapéutico para informar, yo a veces me siento incapaz de poder informarlo de forma perfecta, ¿no? Con conocimientos. Me tengo que apoyar, por ejemplo, de alguien que son pacientes de cáncer de pulmón, que tienen nociones en este caso me ayuda una paciente que tiene nociones de farmacología, y entonces, bueno, pues es mucho más fácil. Pero aún así yo creo que aunque está muy bien que estemos incorporados en la posibilidad de informar estos informes, pero necesitamos formación. Yo creo que tanto por parte de las asociaciones como por parte de los profesionales deberían darnos más formación para poder evaluar de forma mucho más correcta. Sobre todo porque nosotros podemos aportar nuestra experiencia personal de la enfermedad, que eso es importantísimo, pero hay otros conocimientos que necesitamos que no, tenemos que formarnos, ¿no? Sí, bueno, pues muy en la línea con lo que dicen los compañeros, la verdad estoy bastante de acuerdo en esto. Valoro también positivamente el hecho de que se nos dé voz en los informes de posicionamiento terapéutico, creo que es un paso adelante, es un primer punto de partida, pero sí que nos queda pues mucho camino por hacer para llegar a niveles pues como se hace, por ejemplo, en Europa. Y sí que se echa a faltar también, como decía el compañero, un poco de
de trato más cercano, ¿no? O sea, realmente es muy distante, muy frío, y los pacientes estamos para evaluar, igual que han dicho ellos, para evaluar nuestros datos de la enfermedad, nuestra día a día, que tiene mucha importancia todo esto, ¿no? Que también, pero se ha de creer desde la administración. Realmente se ha de creer firmemente en que es importante nuestro papel y que somos el centro. Si somos el centro, hay que facilitar, hay que dar formación, como decían los compañeros, y hay que facilitar la participación. A día de hoy, seamos realistas, la mayoría de las entidades están participando a su propio cargo, o sea, no tenemos ninguna facilidad. Cuando se trata de enfermedades numerosas, pues esto es más, aunque no es nada sencillo, pero es más sencillo. Pero cuando hablamos de enfermedades raras, como en nuestro caso, con más de 7.000 enfermedades diferentes, que está tan atomizado, hablamos de enfermedades que hay 10, 15, 20 pacientes en toda España. Claro, es muy complejo realmente que esa entidad pueda llegar a un ensayo clínico y a representar y a evaluar su patología, ¿no? Pero por otra parte tenemos que poner en valor el trabajo que se hace. Yo cuando salgo a Europa y explicas el trabajo que se hace de las entidades de enfermedades raras en España, donde pequeñas entidades con 40 o con 50 socios están poniendo dinero y financiando su investigación clínica, se tiene que poner en valor, porque esto no ocurre tampoco en España. Yo creo que en ese aspecto la falta de recursos públicos la suplimos poniendo recursos privados y con la solidaridad de la gente, que en eso sí que creo que somos pioneros y somos un ejemplo a seguir. Entonces, si queremos dar valor a esto, se nos tiene también que facilitar el que participemos, el que se nos forme, que podamos participar realmente. Y bueno, el problema es cómo hacer llegar, en nuestro caso, estas pequeñas entidades hasta el proceso evaluador, porque claro, evidentemente no es nada sencillo, ¿no? Arantxa, si nos cuentas un poco qué te va. Sí, yo solo puedo estar de acuerdo con los ponentes. La participación de los pacientes en general en la evaluación de los medicamentos en todas las etapas es muy marginal. En el caso concreto del IPT es pues casi como la de las sociedades científicas, ¿no? También marginal y en una etapa quizás muy tardía de todo el proceso de realización del IPT, y eso implica que la capacidad de implementar cambios y de influir realmente en el resultado final es muy pequeña, ¿no? Con tantos participantes y, bueno, de una forma tan poco vinculante, ¿no? Yo creo que eso es algo que quizás debería cambiar. Damos la bienvenida a que a todos se nos permita participar de alguna forma, o que se nos escuche, pero debería ser quizás de una forma un poquito más vinculante y con esa capacidad, como antes comentabais alguno de vosotros, de diálogo, ¿no? Que se abra la posibilidad de intercambiar opiniones sobre las diferentes opiniones que podemos tener sobre el valor de los medicamentos. Con esta famosa frase, ¿no?, de este director de la Red Internacional de Agencias de HTA, de Evaluación de Medicamentos, cuando dice: si usted no cuenta con los pacientes, no está haciendo evaluación, así de simple. A mí me gustaría que comentarais un poco para todo el mundo, en vuestra opinión, qué es lo que pierde un evaluador que toma al paciente como un agente marginal, ¿no?, a la hora de evaluar un medicamento, ¿no? Yo creo que estamos viendo en muchos casos que la participación de los pacientes o incluso las preferencias de los pacientes en muchos estudios parece que se tienen en cuenta como para reafirmar una decisión que ya de por sí es positiva en el ámbito del beneficio clínico añadido. Por ejemplo, cuando eso es muy positivo, se refuerza con las preferencias de los pacientes, y sin embargo en otros ámbitos donde la incertidumbre es mayor, las preferencias de los pacientes o la opinión de los pacientes rara vez inclinan la balanza en una posición o en otra, ¿no? Me gustaría, si podéis, que comentarais un poco qué es lo que está perdiendo realmente, ¿no?, en vuestra experiencia, un evaluador que esto lo toma de una manera un poco marginal. No sé, si quieres empezar tú ahora. Bueno, pues nada, yo creo que lo que pierde el evaluador es un valor insustituible en no tener en cuenta al paciente que pueda aportar como paciente experto su experiencia en la enfermedad. Yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Y por lo menos que el paciente pueda incorporar efectivamente su conocimiento de la enfermedad de una forma mucho más práctica, que seguramente el evaluador
pues sí está claro que bueno, pues se lo debe tener en cuenta como en cualquier conjunto de toma de decisiones. El valor que se pierde es insustituible y bueno, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Daniel o Antonio, como queráis. Voy a hacer una cosa que no debería hacer, que es hablar de mí mismo, pero bueno, y como estoy aquí entre amigos, lo haré. Y Arantxa, creo que hemos coincidido alguna vez, pues quizás lo puede comentar. Yo, como representante de los pacientes, yo es lo que tengo que hacer y lo que hago cuando coincido con las evaluaciones. Hablar de las cosas que yo creo que me interesan como paciente. Es que es tan sencillo y tan difícil. Yo no puedo hablar de si un comprimido de la forma galénica, es que no es lo mío y no se me espera. Pero yo sí quizás puedo hablar de cómo me impacta a mí en mi día a día la hemofilia, las coagulopatías, la discapacidad, e incluso poniéndome en piel de otros pacientes, lo que creo que les puede importar. Eso es tan sencillo y tan difícil. Y yo sé, y me consta que los evaluadores, todos, intentan ponerse en mi piel cuando piensan del mundo de la hemofilia. ¿Qué es lo que le preocupa a las personas? Sé que hacen ese esfuerzo de pensarlo y de ponerse en mi piel, pero es imposible ponerse en mi piel, porque en mi piel solo estoy yo. Y en la piel de los pacientes solo estamos los pacientes. Y en la piel de los familiares, otro elemento muy importante, solo están los familiares. O sea, yo, por mucho que piense, incluso yo, me cuesta pensar en lo que le importa a mis padres, porque yo soy capaz de pensar en lo que me importa a mí. Y creo que eso es lo que se pierde. Se pierde algo muy discursivo, que algo yo creo que requiere mucho del contacto, del diálogo, como comentaba antes Arantxa, ¿no? de poder dialogar, porque eso no son datos duros, eso no es una escala, un número, una variable estadística, eso es algo tan discursivo que requiere de ese concurso humano, ¿no? Y quizás es que la evaluación del medicamento deje de ser algo more geométrico constructo, como si fuese una cosa meramente algebraica, para ser algo que no es tan algebraico, porque la determinación de balance de beneficio-riesgo es una cosa también discursiva. Por eso, ante un mismo fármaco hay países que opinan diferente o agentes reguladores que opinan diferente. Yo creo que eso es muy importante. Y comentabas un tema antes, que es, ante la falta de evidencia o la incertidumbre, el poco papel del paciente. Y sí quería traer aquí a colación un caso que se ha hablado mucho, que es el caso del Exondys 51, un fármaco que fue aprobado en la FDA, además con muchísimo ruido, ¿no? Quizás nos falta de la costumbre, incluso nos provoca consternación que un fármaco se apruebe cuando los evaluadores científicos dicen que no, pero el paciente dice que sí, ¿no? Por lo tanto, todavía seguimos estando en esa permanente segunda división, ¿no? Como que la opinión del paciente es de segunda categoría. El caso del Exondys 51 es un caso muy complicado, o sea, no quiero decir que eso sea una imagen a repetir, ¿no? Pero sí, cuando ocurre lo que tú dices, eso nos rasgamos todas las vestiduras y se escriben líneas y líneas de auténtico, como que estamos rompiendo la sábana, ¿no? Cuando realmente es eso discursivo. Quizás yo como paciente y como no experto científico, por eso quiero poder discutir, quiero poder hablar, no quiero tener que analizar datos porque no es lo mío. Y a veces se nos pasa lo que decía Bernard, ¿no? Nos mandan como analizar datos y yo, cuando me pasa eso, digo, yo en eso no me voy a meter. Yo, si quieres, soy capaz de decir si está bien escrito esto. Si un paciente entiende el IPT, cosa que yo siempre digo, los IPT son documentos de difícil reconocibilidad para una persona, diría que para un científico, para un lego, ¿no? Eso es mi labor, intentar que se redacte bien, que se entienda, que represente, pero mi labor no debe ser, creo yo, revisar datos científicos y decir si una cosa es estadísticamente significativa, porque no lo sé, y aunque lo supiese, no es mi rol. Pues también en la línea de lo que dicen los compañeros, yo creo que lo que se pierden, el por qué tienen que... La primera pregunta, que es ¿por qué tenemos que estar los pacientes representados? Y qué es lo que se pierde, sería la segunda. Lo contesto todo en uno, que es que los pacientes lo que podemos aportar es la cercanía, la realidad, una visión más realista de lo que se sufre, de lo que se padece, del por qué es necesario ese tratamiento que se está evaluando, ¿no? Entonces, yo creo que realmente también hay que tener en cuenta el papel del paciente, esta visión dentro de los criterios. O sea, normalmente los criterios evaluadores suelen ser objetivos, intentan no tener en cuenta valores subjetivos del paciente, pues a veces es como un rechazo para no influir en ese proceso evaluador. Pero yo creo que tiene que ser un factor más de la evaluación.
la vivencia del paciente, realmente lo que nos pasa, la necesidad que tenemos de ese tratamiento, yo creo que tiene que ser un factor que se tenga en cuenta también a la hora de evaluarlo. Y eso generalmente, yo me lo he encontrado en experiencia propia, se rechaza. Se intenta dejar de lado para que no influya, porque tiene que ser algo muy objetivo, algebraico, como decía el compañero también. Pero no puede ser tan así. Estamos hablando de tratamientos médicos que están para solucionar el sufrimiento de una persona, para prolongar su vida. No estamos hablando de desarrollar un nuevo automóvil, yo que trabajo en el mundo del automóvil. No estamos hablando de desarrollar un televisor, estamos hablando de un tratamiento. Entonces, el criterio es subjetivo y la vivencia de la persona se tiene que incorporar. Yo pienso que es de justicia. Arantxa, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. O sea, yo lo que tengo claro es que el paciente tiene que participar en lo que de verdad sabe y lo que de verdad aporta, que no podemos aportar ninguno más. Es verdad que se puede formar en metodología, en estadística, pero no tiene sentido. Eso ya lo han hecho los que saben. El paciente lo que tiene que hablar es del valor, de los beneficios, en el espectro más amplio de los beneficios, no solamente, como siempre, en la variable primaria, es decir, todo lo que aporta el medicamento, en los riesgos, que es importantísimo. Y ahora comentaba sobre experiencias personales, sí me gustaría dar alguna, porque a mí me han dado más de una lección los pacientes a la hora de valorar e interpretar los riesgos de los medicamentos, sobre las cargas de la enfermedad, de los tratamientos. Nosotros no sabemos nada de eso, quiero decir, es que eso solo lo puede aportar el paciente y es importantísimo. Así que, como creo que tienen eso, es un papel crítico y que los demás no podemos aportar y que es decisivo para la toma de decisiones. Y que no debería dispersarse en dar opiniones sobre otros temas, como habéis comentado todos, porque es que es cierto, no hay que dispersarse y perder el tiempo en otros aspectos que además no son tan relevantes y que ya están evaluados. Como comentaba antes, yo he tenido grandes experiencias en esos medicamentos que están en el punto gris de difícil evaluación en la Agencia de Euromedicamento, donde nos sentábamos a discutir con pacientes y con profesionales sanitarios, y al contrario de lo que yo siempre esperaba, y es que el paciente quiere todos los medicamentos y a cualquier precio, la realidad es que el paciente es muy crítico con las cargas que supone un tratamiento y con los riesgos que suponen los medicamentos. Y a veces para ser conservador, y otras lo contrario, es decir, estoy dispuesta a asumir estos riesgos a cambio de 2 años de una calidad de vida óptima. O sea que, y esa visión a mí nunca antes se me había por la cabeza, o sea que vamos, su papel es decisivo ahí. Y esto me lleva un poco a una siguiente reflexión, y es, estamos hablando todo el rato de lo que sería la participación del paciente a la hora de dar vuestra perspectiva, vuestra opinión en los aspectos clínicos, pero ¿pensáis que se debe limitar a eso? Quiero decir, no estoy hablando de que tengan que ser los pacientes los que pongan el precio de un medicamento, pero siempre que se hace una evaluación se tienen en cuenta también determinados factores económicos de coste. Algunos son absolutamente relevantes para lo que sería el pagador público, ¿no? Pero hay otros costes que muchas veces conlleva una enfermedad que no se tienen demasiado en cuenta, ¿no? Que son los costes que privadamente los propios pacientes o los familiares tienen que hacerse cargo. Estamos hablando también de algunos costes que nunca se valoran realmente porque no se conoce bien cuál puede ser la forma de valorarlo, como son los intangibles, ¿no? ¿Qué coste le damos al dolor, al miedo, a un determinado diagnóstico, a lo que pueda ocurrir, ¿no? ¿Pensáis que vosotros también podéis tener un papel a la hora de...? Quiero decir, muchas veces esto puede ser algo como lo que decía Aníbal, ¿no? Que en algún momento determinado pueda hacer que la balanza vaya a un sitio o vaya a otro, ¿no? ¿Pensáis que deberíais tener un papel mayor a la hora de expresar o de cuantificar? Bueno, no sé si de cuantificar, pero sí de por lo menos mostrar cuáles son determinados costes que tenéis que hacer frente y no solamente el beneficio clínico que se obtiene. ¿O pensáis que eso es un ámbito en el que es mejor que no entrarais? No sé, Antonio. Sí, por supuesto que yo considero que debemos de formar parte también en esto, porque además podemos proporcionar una información que es valiosa y que tampoco creo que el evaluador lo tenga presente en todos los casos, ¿no? Y un ejemplo muy claro podría ser cuando en su día pues, se empezaron con los trasplantes. No tienes un tratamiento, pero podría ser un ejemplo para ver la situación. Se empezaron los trasplantes de riñón. En aquel entonces seguramente se debatió si el sistema sanitario público podría
hacer un trasplante de riñón, si podía asumir ese coste. Pero claro, si tienes en cuenta lo que vale la diálisis de una persona durante años, las bajas laborales, toda la serie de problemas añadidos y que soluciona el trasplante, resulta que el trasplante es barato. Entonces, esto también se debe tener en consideración y son valores o datos que nosotros podemos proporcionar como pacientes. Creo que también es importante no perder el horizonte de que los costes sociales muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de evaluar un medicamento. Sobre todo porque hay pacientes, por ejemplo, en cáncer de pulmón, que están en ensayos clínicos, pertenecen a un pueblo, o sea, a 50 kilómetros de una ciudad a la que tienen que acudir, que esa ciudad, por ejemplo, ha puesto limitaciones para poder entrar vehículos, entonces tiene que llegar el paciente, dejar el vehículo en un parking público que se tiene que costear él y aparte luego coger un taxi para ir al hospital al ensayo clínico, y todas estas cosas no se tienen en cuenta. Además, los costes laborales y los costes económicos y familiares, ¿no? O sea, como, pues, por ejemplo, pues, el apoyo psico-oncológico, que eso no se tiene en cuenta a veces por el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que en ese sentido no se tiene en cuenta, y máxime, por ejemplo, ahora que en cáncer de pulmón estamos las asociaciones, y sobre todo la mía, intentando que el cribado en cáncer de pulmón llegue a España, ¿no? Entonces, estamos intentando demostrar que hay un coste, que son los costes sociales también, aparte del coste de efectividad, que siempre lo tienen que tener en cuenta para poder implementar una tecnología, lo cual me parece absurdo cuando mueren más de casi 25.000 personas al año por cáncer de pulmón, que es la primera, y todavía se están cuestionando en muchos casos de si el cribado puede incorporarse a la cartera nacional de servicios. Yo creo que hay que mirar hacia otro lado y mirar también la parte del paciente, la parte de esos costes del dolor, por ejemplo, o de la parte psico-oncológica o del cuidador, de los familiares, ¿no? Porque hay un entorno también que está alrededor del paciente, ¿no? Yo creo que es importante, pues eso, que esos costes se puedan medir e incorporar en la evaluación. Si quieres, que te estamos dejando todo el rato a la última, si quieres intervenir ahora. Pues bueno, casi para decir que estoy absolutamente de acuerdo con Bernard. Desde luego, los pacientes son claves a la hora de identificar esos aspectos de pues, los costes médicos indirectos y los costes no médicos que deberían formar parte de la evaluación de los medicamentos. La pena es que también tengo la impresión de que eso no se incorpora de forma sistemática en las evaluaciones económicas que se hacen en nuestro sistema sanitario de salud. Y, sin embargo, son aspectos muy importantes. Así que sí, por supuesto, deben participar. Daniel, respecto a la parte de la valoración societaria, es que estoy totalmente de acuerdo. No te voy a permitir que hable de otro tema, que es la participación que tenemos actualmente en el proceso de financiación, que es una participación informal. Nosotros hablamos de una manera informal con la Dirección General de Cartera y Farmacia, pero es un problema que es una cosa informal. Tendría que estar formalizada, porque esto que ocurre, que hay entidades, igual nosotros, que tenemos cierta experiencia, que sabemos a qué email mandar el documento, pero hay otras muchas entidades de pacientes, de enfermedades raras, de mil patologías, que igual ni saben a dónde tienen que hablar. Por lo tanto, hay que formalizarlo, porque la informalidad hace que algunos lleguemos y otros no. Y los que lleguemos, pues lleguemos de una manera subóptima. Eso es lo primero, y eso es una reivindicación que llevo tiempo diciendo, clamando en el desierto. En el futuro Real Decreto de Precios de Medicamentos tiene que haber una parte transparente de audiencia a las entidades de pacientes. Transparente, conflicto de intereses, información, todo. Con la transparencia, porque hay que hacerlo con luz y taquígrafos. Nosotros, como Fedemos, vosotros habláis con la Dirección General y les reivindicáis, oye, esto me interesa mucho, esto menos, pero es una cosa informalizada. Yo querría que se me convocase formalmente, igual que hace la agencia, mandándome un documento y dije, don Daniel, ¿usted qué opina de esto? Y además de opinar de esto, si tiene algún conflicto de intereses, apúntemelo aquí. Exactamente igual que se debe hacer con todos los sitios. Transparencia y formalización, eso es básico. Y estaba revisando la ley del medicamento. Es que los criterios para aprobar un medicamento o un producto sanitario hablan de la necesidad específica de cierto colectivo. Eso es lo que yo opino como colectivo. Eso del punto B del 22.1
solo puede hablar a sus entidades de pacientes. ¿Qué necesidad tenemos como colectivo? Exactamente igual al plan sanitario, por tanto, tenemos que hablar porque es que es necesario para que el evaluador sepa qué valor social tiene ese fármaco, qué valor tenemos como pacientes y entendemos ese fármaco. ¿Qué necesidad tengo como paciente? Si antes lo comentábamos, tenemos que hablar con los evaluadores, igual que hacemos con los de la agencia, con los del ministerio, pero hablar con transparencia, porque si no ellos no saben lo que nos preocupa a nosotros, quieren hacerlo. Y me consta que es con la mejor de las voluntades y el mejor de los intereses, pero no puede pivotar sobre su opinión, tiene que pivotar sobre el diálogo con las entidades de pacientes y un diálogo, y siendo pesado, transparente y público. Que la entidad más pequeñita de pacientes, que sean 20 pacientes, pueda saber a qué email tiene que comunicarse, con qué procedimiento, y que no dependa de las que tenemos igual más tiempo, que seamos capaces de llegar, porque eso es muy injusto para las entidades que igual son más pequeñas, y a las que tenemos experiencia, pues nos supone un desgaste que no tenemos que soportar. Y ahora mismo me viene a la mente pues el trabajo ímprobo que ha hecho la entidad, por ejemplo, de fibrosis quística. Una labor que aplaudo, de reivindicación, pero ha sido una reivindicación informal. No había un cauce formal en el que ellos dijesen yo opino esto, yo opino lo otro, o nosotros en FEDEMO. Y eso al final requiere unos esfuerzos que no son los que tendríamos que tener, tendría que ser mucho más formalizado, pero por supuesto que participamos y se demuestra como, si no me equivoco, hace una semana la ministra de Sanidad ha recibido a la entidad de pacientes para comunicarle la financiación y para agradecerles su esfuerzo. O sea, es que está reconocido, pero está reconocido en notas de prensa, no en reales decretos. Yo estoy con Daniel totalmente, porque luego también se nos exige a las asociaciones que tengamos ese papel institucional, ¿no?, de relacionarnos con el Ministerio, que no está totalmente, no hay ninguna metodología. Es decir, es que lo que no puede ser es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace nada, de horas, ¿no? O sea, se va a aprobar una estrategia, un plan integral de prevención del tabaquismo en España, en la cual se nos invoca en una de las 140 hojas del plan a las asociaciones para que podamos comunicarnos, y se nos manda ese plan integral para su revisión el jueves, y con 140 hojas para que lo informemos antes del domingo. O sea, no puede ser, es que no puede ser. O sea, que decir, y por los pacientes, pero con efectividad. Es decir, no se nos puede simplemente dar la participación por cubrir expediente, ¿no?, sino tiene que ser una participación activa. Bueno, yo querría ya ver con vosotros lo que yo creo que es la pregunta, un poco la pregunta del millón, ¿no? Ahora mismo, en esta semana, no sé si hoy o mañana, pero seguro que es en esta semana, si todo va como está previsto, pues el Parlamento Europeo aprobará el nuevo reglamento de evaluación de tecnologías sanitarias únicamente en la parte del beneficio clínico añadido, ¿no? Entonces, este nuevo reglamento, que bueno, luego tiene unos plazos, digamos, europeos de implementación por todo el desarrollo de legislación secundaria, etcétera, y bueno, previsiblemente en un plazo de 3 años se empiecen a evaluar los primeros medicamentos a nivel europeo con esta metodología. Pero cuando lee uno el reglamento, el borrador que se aprobará, está lleno de referencias a la participación de los pacientes. De hecho, desde el mismo preámbulo, pero luego en el articulado del reglamento aparece, y aparece además muy claramente, diciendo que el paciente tiene que estar en la fase de consultas previas representado, tiene que participar del análisis inicial y tiene que participar en la parte de la evaluación del medicamento. No se habla de una red de agentes, una red de stakeholders, donde los pacientes van a ser un componente fundamental de esa red, ¿no? Entonces, yo lo que os quería plantear es, ya no tanto esperando estos 3 años de cómo debería ser, ¿no?, pero ya en el ámbito nacional, en este momento, cómo debería articularse la participación del paciente en los procedimientos de evaluación. Y luego, muy importante, ¿no?, ¿Quién debe representar al colectivo? ¿Cómo puede estar representado el colectivo? Esto me gustaría, yo creo que esta es
realmente el punto crítico, ¿no?, de todo esto. Es decir, bueno, está muy bien la teoría, muy bien, todos estamos de acuerdo, el paciente en el centro, pero ¿cómo deberíamos participar? ¿De qué manera? Yo creo que ya habéis dado algunas pistas, ¿no? Pero, por favor, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, ese es el punto clave y creo que en nuestro caso de enfermedades raras es más difícil, si cabe todavía, que en enfermedades más frecuentes, pues porque justamente hay una atomización, como decía antes, entonces es muy difícil designar quién tiene que representar. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, dentro de que estoy FEDER en las enfermedades raras, voy conociendo cosas, pero no conozco ni muchísimo menos, solo conozco una pequeña parte de las enfermedades diferentes que hay. Entonces, como yo en el ámbito renal, por ejemplo, por la naturaleza, mi inicio y la asociación en la que me dio acceso a FEDER, pues tengo bastante conocimiento sobre enfermedades renales hereditarias. Pero si me haces representar pacientes de neuromusculares o de enfermedades mitocondriales, pues no tengo ni idea. Y es difícil que alguien te pueda representar de un tema del que no tienes ni idea. Entonces, es la complejidad. ¿Cómo designamos a la persona? Y claro, en ese aspecto es difícil. Hay experiencias, por ejemplo, en Cataluña, que es donde yo vengo, pues la persona que hay un programa de armonización de tratamientos farmacoterapéuticos y se designa una persona, la persona que representa a los pacientes la designa el Consejo Consultivo de Pacientes. Pero ese Consejo Consultivo de Pacientes se está renovando porque justamente no todos los pacientes están de acuerdo con la forma que se nombra el Consejo. O sea, y no es porque no hay ninguna polémica, creo que en Cataluña se hace con la mejor voluntad del mundo, ¿eh? Pero es difícil ¿no?, llegar a un consenso de cómo nombramos a esa persona y que realmente sea una representación eficaz y que todo el mundo se sienta representado. Yo creo que la mayoría de entidades en enfermedades raras que han tenido la suerte que algún tratamiento llega a evaluarse y a veces sale denegado, se sienten que no saben el por qué ha sido denegado y que no han estado representadas allí. Y eso es algo que se tiene que cambiar. Se tiene que haber menos opacidad y más facilidad y un acceso regulado, como decían los compañeros, al Ministerio a esa fase de evaluación, porque muchas veces ahí no participamos y nos quedamos perdidos. Y os voy a poner, perdonad que me estoy alargando, pero os voy a poner un ejemplo de hace muy poquito. El día 25 de noviembre se reunía la Comisión Interministerial de Fijación de Precios y se evaluaron varios tratamientos. Algunos que nos afectaba directamente la Federación Española de Enfermedades Raras. Hubo un tratamiento concreto de las lipodistrofias, que había una designación expresa de no financiación por parte del Ministerio. En Europa se estaba financiando y está aprobado por la EMA. En España se está suministrando en algunas comunidades autónomas a los 10 casos, creo que ya son 9 porque uno falleció, desgraciadamente, a los 9 casos que actualmente en España están tomando ese tratamiento y que es la única esperanza de vida para esas personas. Bueno, pues a pesar de la urgencia y de todas las acciones que se han hecho a cabo desde la Asociación de Lipodistrofias, todavía a día de hoy no sabemos si se ha debatido en esa comisión, si se ha financiado o no y qué se ha decidido. No tenemos ni idea. Entonces, eso me parece que no es situar al paciente en el centro. Yo creo que todavía no acabamos faltan cosas por hacer. Y digo todo esto con un ánimo constructivo de que realmente estamos dispuestos a colaborar con los pacientes, es lo que queremos, colaborar y ayudar a que esto vaya mejor. Arantxa, no sé si quieres intervenir. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una que es muy importante y que acabas de comentar ahora mismo, que es efectivamente qué paciente debe representar al colectivo. Y esto es importantísimo. Yo creo que es una cosa donde efectivamente se está fallando. Cosa que a veces también pasa con los profesionales sanitarios, ¿eh? Quiero decir que un reumatólogo pues no puede aportar el mismo valor a la hora de discutir un medicamento para artritis reumatoide si él en su consulta lo que está viendo son lupus. Puede hablar de las cosas generales, igual que un paciente del colectivo puede hablar de las cosas generales, pero lo que es importantísimo es que la población a la que va dirigido el fármaco sea la que participe, que el paciente represente a ese colectivo. Y esto falla muchas veces. Así que yo creo que también una de las cosas, además de lo que antes comentabais, de la importancia de la formación dentro de las asociaciones de pacientes, es quizás la propia organización en grupos de trabajo donde, bueno, identificar colectivos, tener bien perfilado el grupo de pacientes. Esto no puede ser un paciente que es el que se profesionaliza y se dedica a ir a todos los comités y a hablar y a discutir de todos los IPTs, porque primero no es posible y segundo seguramente perdamos una posibilidad que es única, ¿no? O una oportunidad que es única para los pacientes. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a cuándo intervenir,
está claro que cuanto antes mejor, o sea, debería ser desde el principio, porque ahora mismo estamos llegando tarde y además, como antes decía, la posibilidad de intervenir se nos permite comentar tanto a profesionales de pacientes como como o sea, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes en etapas muy tardías y de una forma no vinculante. Entonces, eso no tiene ningún valor. Hay que entrar antes. En algunos casos, no de forma sistemática, pero es verdad que los profesionales sanitarios sí se nos ha permitido intervenir en la propia elaboración del informe de posicionamiento terapéutico en etapas muy precoces y discutir en esa fase con las comunidades implicadas. Entonces, yo creo que habría que intentar ir haciendo eso, sobre todo, bueno, pues de una forma escalonada y sistemática, y en algunos casos es que es crítico, en áreas donde tenemos muy poquita experiencia, con lo cual habría que intentar incorporar a los pacientes pronto en esas fases. Y desde luego siempre con una comunicación y con un feedback de por qué no se incluye o por qué no se ha respondido a una determinada demanda o a un determinado comentario. Yo creo que esa falta de transparencia bueno, desmotiva mucho, ¿no? Nos desmotiva a todos a la hora de participar, porque a veces supone un esfuerzo y luego no sabes si ha servido para algo, si no, y la impresión es que muchas veces ni se ha tenido en cuenta, ¿no? Y no sabemos muy bien por qué. Entonces yo creo que eso también tiene que cambiar, ¿no? Muy brevemente, tiene que ser un proceso transparente. Tendría que haber una petición pública de que la gente se proponga y tendría que haber un listado de pacientes expertos en el paciente experto en hemofilia, el paciente experto en no sé qué, exactamente igual que hay el listado de expertos a la evaluación y tú dices, oiga, yo es que puedo aportar en hemofilia, pero no puedo aportar nada en cáncer de pulmón. Es más, probablemente reste porque dé una opinión totalmente equivocada. Por lo tanto, yo a veces tengo que preguntar, oye, ¿tú qué opinas de lo tuyo? Porque yo, si no quiero que él opine de lo mío, tampoco voy a ser yo que opine de lo tuyo, que eso es un problema. Y sobre todo, un proceso transparente, en el que cualquier persona que tenga interés legítimo pueda participar. Las entidades de pacientes tienen que tener un papel relevante, por supuesto, pero también el paciente individual que tenga un interés legítimo o el familiar que tenga un interés legítimo. Por lo tanto, creo que esto no tiene que estar monopolizado por nadie. Cualquier persona que tenga un interés legítimo puede participar. Obviamente, no es igual el papel representativo que puede tener la entidad de pacientes FEDEMO que el que tenga el paciente individual, pero que esto no sean monopolios de nadie. Y finalmente, transparencia en el conflicto de interés. Tiene que ser un elemento transparente, abierto y que todo el mundo sepa si Daniel García o FEDEMO tiene vinculaciones con A, con B o con C, porque a veces queda esa sensación de que es todo oscuro, que las entidades no ganó. Transparencia, datos. Aquí la transparencia nos va a dar a todos mucha tranquilidad. Y los que estamos tranquilos no tenemos ningún problema en enseñar nuestras tripas. Por lo tanto, creo que es muy importante que sea un proceso transparente, abierto a todos y sobre todo con una buena explicación de los posibles conflictos de interés si los hubiere. Bernard, por favor. Totalmente de acuerdo con los tres. Creo que nosotros, tanto como ciudadanos y como pacientes, tenemos derecho a la transparencia y también a la rendición de cuentas en cualquiera de los ámbitos y más en el ámbito sanitario. Eso por una parte. Y luego creo que el reglamento, tengo escuchado yo, que va a incorporar a pacientes expertos. Entonces, yo creo que lo que Daniel decía, es decir, las organizaciones también tenemos la misión de formar a nuestros pacientes que van a incorporarse a estos procedimientos, porque somos los que realmente tenemos, digamos, la información y luego la formación para poder defender en esos comités. También creo que se va a abrir a consulta pública a las organizaciones, es decir, que va a haber un papel del paciente experto y luego también a la consulta, ¿no?, a las organizaciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las plataformas, por ejemplo, de pacientes, pues están muy bien porque ellas también participarán a lo mejor un poco de intentar que las asociaciones que las integramos pues podamos ir en aquellos o representar aquellas evaluaciones que sean expertos en nuestra patología, ¿no?, que es lo más importante. Me acaban de hacer una señal de que se nos ha terminado el tiempo. Se quedan muchas preguntas, yo creo, en el tintero, muchas cosas que discutir. Pues, por ejemplo, ¿qué hacer con la evaluación de datos en la vida real, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel del paciente ahí? Es una de las áreas más
desde luego más de moda en el ámbito de la evaluación del medicamento. También, bueno, medicina personalizada y de precisión, ¿no? Bueno, ¿cómo no puede estar el paciente implicado en la medicina personalizada, ¿no? Pero, en fin, son muchos asuntos que se nos han quedado en el tintero, daría para mucho más, pero el tiempo es el que es. Y nada, ya me están diciendo que tenemos que cerrar. Os quiero agradecer de verdad los 4 la participación. Yo creo que el debate ha sido muy interesante y que ha quedado muy claro las posiciones. Bueno, yo creo que la necesidad de que los pacientes participen de una manera activa en la evaluación de medicamentos. Muchas gracias a todos.